El gasto millonario del gobierno catalán en políticas nacionalistas, la Convención Nacional del Partido Popular con la sombra de Isabel Díaz Ayuso, el reparto de fondos europeos del gobierno con ayuda de los bancos y, por supuesto, el Día Internacional de las Personas Mayores, residencias, dependencia y soledad. De todo ello hablamos aquí en Barra Libre. Comenzamos. Mil millones de euros para financiar las políticas nacionalistas es lo que se gasta al año la Generalitat de Cataluña de Pere Aragonès. Marina Lías, ¿qué tal? Hola. Eso es lo que dice un informe al que tú has tenido acceso, que relata tanto las cantidades como también a qué se destina todo este dinero. Cuéntanos. Sí, es un informe que ha elaborado Impulso Ciudadano, que es una organización de corte constitucionalista. Lo que hacen ellos es recopilar todos los gastos y las partidas dedicadas del presupuesto de Cataluña, ahora prorrogado, a las distintas entidades y organizaciones que se dedican a promocionar el nacionalismo. Los cálculos de esta organización hablan de más de 1.000 millones de euros anuales que van destinados, por ejemplo, pues en el caso del centro de telecomunicaciones se llevarían 500 millones al año. Hay otros 253 millones de euros que van destinados a las televisiones, radios públicas y también agencias de noticias. Y luego, bueno, pues hay diferentes partidas, 30 millones a la acción exterior, las llamadas consulados y embajadas catalanas, el Diplocat, otros 30 millones para la política lingüística y así sucesivamente hasta ir reduciendo ese desglose a 6 millones de euros o más de 6 millones de euros que se llevaría el defensor del pueblo catalán, el llamado Síndic de Greuges. O sea, toda la financiación pública, digamos, a todos los organismos, ya sea desde la televisión pública catalana hasta esas oficinas en el exterior que también tiene desplegadas. Esa es la cifra, ¿no? 1.000 millones de euros al año, más de 1.000 millones de este informe. Sí, de hecho, los autores lo que vienen a denunciar con este informe, que se dirige no tanto a los votantes nacionalistas o de partidos independentistas, sino a los que no votan al nacionalismo, invita, o ellos nos han dicho, porque hemos hablado con los autores, con un catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, con Rafael Arenas, que la idea es que reflexionen o hacer una llamada de atención de todo lo que se podría sufragar con ese dinero al año, hablando de medidas de carácter social o servicios sociales. Hablan de contratos a profesores, a médicos, compras de vacunas, ¿no? Ahora que estamos con la pandemia del coronavirus. Hablan también de construcción de hospitales y demás bienes y servicios sociales que se estarían dejando de lado según los autores del informe. Pues vaya informe, Marina, desde luego muy interesante, muy llamativa la cantidad y muy interesante también el trasfondo, como cuentas. Muchas gracias por esta información. Semana de Convención Nacional en el Partido Popular, semana en la que su presidente, Pablo Casado, trata de afianzar su liderazgo del partido, pero semana también en la que hemos visto esa gira norteamericana de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que también ha acaparado unos cuantos focos. Queremos analizar todo esto con nuestro analista, con Gaby Sanz. Gaby, bienvenido a nuestro plato de Barra Libre, ¿qué tal? Bien hallado, ¿cómo estáis? Pues muy bien, queremos hablar contigo un poquito del Partido Popular. Si te parece, empezamos hablando por esta Convención Nacional en la que realmente el gran objetivo de Pablo Casado es evidente, es afianzar su liderazgo al frente del Partido Popular. Bueno, veremos al final si lo afianza o no, solo dirán las encuestas. De momento lo que reflejan es un cierto frenazo en el crecimiento que estaba teniendo el Partido Popular, al cual muchos sondeos le daban posibilidad de gobierno con Vox. Eso parece que se ha frenado en el último mes y medio, a raíz del conflicto con el Partido Popular de Madrid, que poca gente entiende, ¿no? Porque si tú sacas un micrófono, Alberto, a la calle y dices, ¿quién preside el PP de Madrid? Pues mucha gente diría Isabel Díaz Ayuso, porque la gente no está en esa guerra, nadie sabe que lo preside Pío García Escudero. Entonces, una guerra que más bien organizada por Génova contra los deseos de la presidenta de Madrid para poner a otro candidato o postular a otro candidato, cuando al final, si no pones a Isabel Díaz Ayuso, tendrías que explicar por qué no pones a Isabel Díaz Ayuso cuando está Núñez Feijóo en Galicia o Juan Manuel Moreno en Andalucía. Pues es una guerra que está destinada a ser perdida, con lo cual nadie lo entendía a un mes de nada menos que de la gran convención diseñada para que Pablo Casado se haga con el liderazgo efectivo del partido y con ese cierre de filas. Aparentemente, por esta semana que está viendo,
lo puede acabar logrando, pero habrá sido a un gran coste, porque la presidenta de Madrid, como bien sabes, está en Washington, está en Estados Unidos, va a venir este sábado a Valencia al cierre de la convención, pero ha dado también muchos titulares fuera de aquí, y Casado y los suyos han tenido que estar continuamente respondiendo a por qué no estaba Isabel Díaz Ayuso, qué ocurre con la guerra interna, etcétera, y eso es un evidente motivo de desgaste. Te pregunto por partes. Vamos primero con un poquito la imagen del Partido Popular de esta semana, porque claro, de esta situación interna entre Almeida y Ayuso llevamos semanas hablando de este tema, que está encima de la mesa. No sé si no te parece de alguna forma una torpeza por parte del partido que haya dejado que finalmente se haya colado tanto en la agenda a lo largo de toda esta semana de convención en la que Pablo Casado está de tour por media España. Es que yo creo que el error es previo, es haberlo planteado en estos términos a un mes del inicio de esa convención que tú pretendías, la calle Génova, la Dirección Nacional, que fuera la gran convención, la consolidación de ese liderazgo de Pablo Casado que dicen las encuestas. Vamos a ver qué dicen las encuestas post convención del Partido Popular, si sirve para retomar ese liderazgo, para coger impulso. Hombre, ha habido pronunciamientos muy significativos de cierre de filas. El primero de José María Aznar, que le ha dicho tú vas a llegar a ser presidente del gobierno, por no hablar del de Nicolas Sarkozy, expresidente francés, o Donald Tusk, o algo más importante a mi juicio, en términos electorales, viniendo de donde viene, el apoyo de Mario Vargas Llosa diciendo que ya no va a volver a votar a Ciudadanos. Como bien sabes, Alberto, Albert Rivera dejó 1,6 millones de huérfanos en las elecciones, en la repetición de las elecciones de noviembre de 2019. Gente que todavía votaba a Ciudadanos y que, en buena medida, en la Comunidad de Madrid el 4 de mayo votaron a Isabel Díaz Ayuso. Si toda esa gente en toda España vota al Partido Popular en las elecciones de 2023, si son finalmente las elecciones generales en 2023, el Partido Popular tendrá entre 15 y 20 escaños más de los que tiene ahora. Es decir, se pondría en 110, 115, 120, dependiendo un poco de los porcentajes de voto. Eso son palabras mayores y eso es algo con lo que ningún partido serio debe jugar, con lo cual el espectáculo que hemos visto en Madrid, de que un problema menor, aparentemente menor, que sí, que tiene mucho interés para las élites políticas madrileñas y si me apuras para los periodistas y los tertulianos, pero que en la calle la gente no percibe, dejar que eso se cuele en la agenda hasta el punto de que te contamine toda una convención, me parece un error de bulto. Claro, es que aquí hay varios elementos que se colan en una fotografía bastante estudiada por parte del Partido Popular, bien diseñada en parte por Pablo Casado, que al final vemos cómo se ha rodeado de los Feijóo, Rajoy, de Aznar, del expresidente del Consejo Europeo también de Nicolas Sarkozy, justo coincidiendo con una semana de jaleos judiciales para el expresidente francés y sobre todo con la presidenta de la Comunidad de Madrid también en Estados Unidos, que aunque ella, en fin, ya tenía diseñado este viaje desde hace tiempo, lo acortó en parte, lo adelantamos además aquí en Voz Populi para poder asistir a esa convención, pero finalmente digamos que los focos que en principio debía acaparar Pablo Casado se han dispersado un poco y han distraído la atención en otros asuntos, ¿no? Mira, un destacado dirigente del PP que es crítico con Ayuso me decía, ella brilla en la fricción, como los cometas. Los cometas entran en las atmósferas y la fricción con las atmósferas hace que brillen y la luz hace que se desintegren. Yo creo que el gran error de Génova, no sé si personalmente de Pablo Casado o de alguien de su equipo, es haberle dado la oportunidad de que brille a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ya tiene luz propia, ya la tenía con ese resultado que tuvo maravilloso de muchos cientos de miles de votos el 4 de mayo y que le ha permitido no gobernar con mayoría absoluta, pero casi, ya no depende ni siquiera del voto afirmativo de Vox. Y internamente creo que si el Partido Popular no quería darle más brillo, pues lo que tenía que haber hecho es poner sordina, no poner la luz, el foco en el problema un mes antes de la convención del Partido Popular, porque es que eso lo que está haciendo es que nosotros ahora estemos hablando de esto, y cuando digo nosotros digo todos los medios de comunicación, y que haya directos con la presidenta de la Comunidad de Madrid desde Washington, y que se respondan unos a otros, y que cuando llega Esperanza Aguirre al palacio donde se celebra una de las sesiones de la convención, se le pregunta, oiga, ¿usted está con Ayuso o con Casado? ¿Usted es de papá o de mamá? Es decir, toda esa dinámica ha sido alimentada, yo creo que torpemente, por un aparato que no ha calibrado bien las consecuencias de lo que hacía, ¿no? Bueno, y te hago una pregunta sobre el futuro del Partido Popular más allá de todo este lío con Isabel Díaz Ayuso. Me hablabas de Mario Vargas Llosa, que ha renegado, entre comillas, de Ciudadanos. Vemos los movimientos un poco del Partido Popular para tratar de afianzarse también en esas encuestas que comentabas al principio. ¿Cómo ves el futuro a corto plazo del PP? ¿Crees que
se va a tratar de dirigir a recabar esos votantes que hasta ahora estaban en Ciudadanos y que poco a poco se van cayendo, para tratar de acapararlos a ellos, de alejarse un poquito más, poco a poco, de Vox, o cómo van los tiros del Partido Popular en ese sentido? Si me pides mi opinión, yo tengo la sensación de que él va a intentar captar ese 1,6 millones de votos, que son votos que van al Partido Popular porque se quedan, si no, huérfanos, como se vio el 4 de mayo, que la gran bolsa de votos del cinturón industrial de Madrid y los nuevos PAUs, que se llama, votaron Partido Popular, cuando antes votaban Naranja, votaban Albert Rivera, ellos van a ir a por eso, pero mirando de reojo a Vox, para que Vox no le coma la parte más a la derecha del electorado del PP. Tiene lógica, porque aunque al final necesiten a Vox para gobernar, lo que no quieres tampoco es que esa diferencia sea tan mínima que te condicione el propio gobierno. Estoy pensando en Pablo Casado, si algún día llega a la Moncloa o si llega a la Moncloa en las próximas elecciones. A partir de ahí, pues los dados y las elecciones dirán lo que hay. ¿Puede ser primera fuerza en las siguientes elecciones? Las encuestas dicen que sí, pero eso no quiere decir que vayas a gobernar, con lo cual... ¿Cómo lo diría? Yo creo que Pablo Casado tiene un circo con varias pistas y no puede descuidar ninguna. No puede descuidar el flanco Ciudadanos, por un lado, pero tampoco puede dejar que se le vaya por la derecha a voto, porque entonces estaría haciendo un mal negocio. Pedro Sánchez no está muerto en términos políticos, y yo creo que eso es algo que deberían ponerse en el frontispicio de la calle Génova. No está muerto en términos políticos porque tumbar a un presidente del gobierno en España no es fácil. No lo ha sido nunca. No lo fue con Felipe González, no lo fue con José María Aznar, no lo fue con Zapatero, a pesar de la crisis, fíjate lo que le costó a Rajoy, y no lo fue con Mariano Rajoy, que cayó por una sentencia y por una moción de censura inopinada que nadie esperaba que ocurriera lo que ocurrió. No es fácil tumbar a un presidente del gobierno, y da la sensación de que a veces en Génova, no sé si Casado, pero sí en Génova, hacen unas cuentas de 2 y 2, 4, un poco como lo de las damas, como 1 y cuento 20, ¿no? Y esto es en política siempre complicado. Es complicado hacer cuentas en política, pero bueno, en fin, veremos al final qué resultados arrojan las sumas y si realmente dan las cifras. Lo seguiremos viendo contigo, Gaby Sanz, que está muy pendiente de esta convención del Partido Popular de esta semana, como lo estamos también aquí desde Voz Populi. Gaby, muchísimas gracias por tu análisis, como siempre. Un placer, como siempre. Y hoy también tenemos que hablar de dinero, en concreto del dinero que va a llegar a España a través de los fondos europeos. Ya saben que esperamos 140.000 millones de euros para tratar de que el país se recupere de la crisis del coronavirus. Buena parte de ese dinero van a ser préstamos que se van a canalizar en parte a través de los bancos. Por eso queremos hablar hoy. David Cabrera, ¿qué tal? Muy bien. Veo que vamos conjuntados para hablar de este tema, a ver si también se conjuntan y forman una buena alianza los bancos y el gobierno, ¿no? Porque hay una conversación ahí entre todos para ver si se canaliza bien este dinero y si se hace llegar a buen puerto, digamos, con la fluidez que se necesita para la recuperación. Claro, ahora mismo la banca, el ICO y el Ministerio de Economía están manteniendo conversaciones para ver qué papel puede jugar el sector financiero en la canalización de estos fondos europeos. Están viendo cómo pueden utilizar pues, la red de oficinas y la capilaridad que tiene el sector en toda España para que los 140.000 millones se puedan repartir de una mejor manera. Recordemos que por el momento solo han llegado 9.000 millones en la primera transferencia de Europa, de los que unos 7.500 millones ya se han transferido a las comunidades autónomas, pero bueno, que por el momento es lo único que se ha hecho. A ver, David, es muy importante, obviamente, que el dinero llegue cuanto antes, que el dinero llegue bien y digamos que para esto el gobierno busque de alguna forma esa alianza con los bancos para tratar de, digamos, mejorar toda esta canalización del dinero. Yo te pregunto, ¿a los bancos esto les parece bien? ¿Cuáles son los ámbitos, digamos, de trabajo en los que se puede avanzar más? Claro, los bancos van a trabajar sobre todo en proyectos muy específicos, como pueden ser proyectos de digitalización o eficiencia energética. Además, el sector financiero calcula que tendrá un efecto multiplicador del dinero, porque de los 140.000 millones de euros que van a llegar, la banca calcula más o menos que ellos podrán aportar unos 125.000 millones de euros más. Esto por préstamos adicionales por parte de la banca, claro, adicionales a esos fondos europeos, digamos, para la financiación de proyectos, digitalización, me decías, y otros que están dentro de ese ámbito de los fondos europeos. Claro, de eficiencia energética, por ejemplo, o sea, es tan sencillo como, imagínate una pyme que le da el gobierno 10.000 euros por un préstamo X avalado por los fondos europeos. Pues eso va a su banco y probablemente su banco esa inversión se la duplique dándole otros 10.000 euros más.
Muy bien, pues bueno, ya lo ven, estamos muy pendientes de ver cómo llegan esos fondos europeos. Sabemos que son muy necesarios para muchas empresas, para relanzar pues, buena parte del tejido industrial de nuestro país, y seguiremos hablando de ello con nuestro compañero David Cabrera. Muchas gracias, David. A ti. Bueno, y hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores y aquí en Barra Libre queremos hablar de ello y queremos abordar este asunto con nuestro compañero Borja Negrete, que no es de los más mayores, sino más bien de los más jóvenes de la redacción. Borja, ¿qué tal? Hola, Alberto. A ver, tienes un informe entre manos que habla de temas muy interesantes que queremos abordar aquí. Queremos saber, pues por una parte, dónde y de qué manera quiere acabar la gente mayor sus días. También queremos hablar de soledad, que afecta muchísimo a mucha gente, incluso puede afectar a su salud, y también queremos hablar de dependencia. Vamos por orden, Borja, si te parece. Primero hablamos de un dato que a mí me ha sorprendido mucho, y es que entre las personas de entre 55 y 70 años, solo el 5% quiere acabar sus días en una residencia de mayores. Eso es tal cual lo que dice el informe de la empresa CLECE, y que, bueno, al fin y al cabo, pues eso, el 95% de esas personas de entre 55 y 70 años quiere pasar el fin de sus días en su casa, que la verdad es que es un dato sorprendente, pero a la vez comprensible, porque yo no sé tus abuelos, Alberto, pero por lo menos los míos no querían ir a una residencia, querían estar en su casa hasta el último momento, ¿no? También es verdad que dentro de ese 95% hay diferentes decisiones, diferentes formas de vivir en casa, porque no es todo lo que estamos pensando de vivir en casa como tú y como yo, ¿no? O sea, eso de vivir como nosotros en casa, sin que a nuestro aire, sin que nadie nos ayude y demás, pues eso es lo que decidiría el 35%. Claro, es que te iba a decir, bueno, en este caso mis abuelos, es verdad que los 4 ninguno acabó nunca en una residencia, y es que de hecho yo creo que ni se planteó, pero es verdad que si veo las generaciones siguientes, en este caso, en mi caso personal, sí que veo que es un debate que se va planteando, y creo que es un poco esa tendencia, ¿no? Y decíamos que solo el 5% quiere acabar en una residencia, pero en el resto del porcentaje, por ejemplo, está esa gente que opta por centros de día, que opta por otro tipo de cuidados, ¿no? Sí. O sea que eso también se engloba, digamos, otro tipo de cuidados que también están en esos datos. Sí, es decir, pues hay diferentes preferencias y también pues diferentes ámbitos donde cada uno prefiere estar en sus últimos días. O sea, por ejemplo, está eso que te comentaba antes, que es un 35% de personas que quieren estar en su casa y ya está. Pero luego, por ejemplo, hay un 12% pues que prefiere estar en su casa, pero ir a un centro de día donde poder conocer a otras personas mayores, hacer actividades, mantener cierta actividad. Y también hay un 46%, que es el porcentaje más alto del cómputo, de personas que quieren estar en su casa, pero recibiendo asistencia en un futuro, es decir, ayuda de auxiliares, de geriatría, personas que les asistan médicamente o que también les echen una mano pues con las cosas de casa y demás. A ver, Borja, hay mucha gente de entre 55 y 70 años que seguro que nos está viendo ahora mismo y estará pensando, bueno, yo prefiero esta opción, yo esta otra. Lo que es cierto, y de esto también tenemos que hablar, es que hay un elemento muy a tener en cuenta que también aparece en tu informe, que es el de la soledad. La soledad, que es un fenómeno que afecta a mucha gente mayor, y que puede ser un elemento que incluso puede ser peligroso para la propia salud de los mayores. Hay mucha gente que ya habla de una pandemia de la soledad. Estamos hablando de que, según los datos, por ejemplo, de la asociación Adopta un Abuelo, hay más de 2 millones de españoles que viven en soledad. Y de las personas que viven en residencias, que son 366.000, un 60% no recibe nunca visitas. La soledad es verdaderamente... Hay casi 200.000 mayores, así calculando bote pronto, que viven en residencias, que no reciben nunca visitas. Exactamente. Y claro, esto es un problema verdaderamente trágico, porque además de afectar pues, a su bienestar emocional, también se ha demostrado que la soledad tiene un importante efecto en la salud de las personas mayores. Sin ir más lejos, por ejemplo, un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid establecía pues, que las personas mayores que vivían solas tienen más riesgo de padecer demencia, lo cual es una verdadera pena. Y sí que hacer un esfuerzo en el futuro para ayudar a todas estas personas va a ser complicado, porque estamos hablando de que ahora mismo entre 55 y 70 años hay
8 millones de personas, más de 8 millones de personas. 8 millones, más de 8 millones de personas, que además supongo que también estarán preocupadas, o deberían estarlo, entre comillas, también por la dependencia, porque esto también lo reflejan los datos. Hay unas necesidades tremendas de no solamente de inversión en términos de dinero, sino también de personal para la dependencia, porque es un asunto que está, si no descuidado, desde luego donde podemos tener un problema que se va a agravar en el futuro. Somos un país envejecido y la verdad es que de los principales retos que tenemos ahora mismo es, por un lado, ser capaces de dar la asistencia sanitaria que toda esa población va a requerir en el futuro, cuando previsiblemente pues tengan más enfermedades, pero también la ayuda a la dependencia, como bien señalas, porque claro, va a haber muchas personas en el futuro que necesiten a alguien que les ayude a estar en casa, que les ayude hasta lo más básico, que es a levantarse y ducharse por las mañanas. Entonces, claro, ahora mismo ya, a día de hoy, denuncian los sindicatos que, de acuerdo con los criterios que establece la Organización Mundial de la Salud, de 5 trabajadores de dependencia por cada 100 personas mayores, pues si seguimos ese criterio internacional, ahora mismo en España hay un déficit de 40.000 profesionales, ahora mismo. Por lo tanto, es previsible que con el paso de los años empeore. Y hay que decir que una de las causas también de esto son las malas condiciones laborales de las personas que trabajan en este sector, porque el salario de un auxiliar de geriatría está de media por debajo de los 1.000 euros, alrededor de los 900 y pico. O sea, bordeando el salario mínimo interprofesional, el de muchos cuidadores de mayores que, sin duda, después de la vida que han tenido, quién más que yo se merece el mejor de los cuidados y la mejor atención. Borja Negrete, muchas gracias por esta información en el Día Mundial de las Personas Mayores, que por supuesto nos acordamos de todas ellas y por eso hablamos de este tema. Borja, muchas gracias por esta información. Muchas gracias, Alberto. Bueno, y con esta información y con este recuerdo, o con este agradecimiento también, como no, para las personas mayores en este Día Internacional, pues acabamos este programa y les emplazamos a que estén muy pendientes de nuestra edición de Barra Libre fin de semana. Hasta pronto.